Bueno, gracias por los mensajes que nos están llegando al teléfono que ponemos en pantalla. Estamos en vivo hasta las 22 en la pantalla de Veo Santa Fe. Después lo vamos a leer. Muchas gracias por al 115, muchas gracias al 312, muchas gracias al 976. Bueno, siguen llegando mensajes. Muchas gracias al 872 otra vez. Bien, después lo vamos a leer si tenemos tiempo, porque tenemos un invitado y porque queremos recordar un episodio, una tragedia ocurrida hace casi 5 décadas, para ser precisos 49 años, muy cerquita de la ciudad capital, el puente sobre el arroyo Leyes, un colectivo que solía unir la capital provincial con la costa santafesina, subió a un número determinado de pasajeros, lo va a contar nuestro invitado cuántos. Solamente 6 sobrevivieron a ese episodio que conmovió al país, ni siquiera a la región, al país, a la región, en Latinoamérica, el concierto de países incluso alrededor de la Argentina, porque, bueno, por las características del hecho, del evento, por la tragedia, por la forma, la manera, porque ponía en crisis además, por ejemplo, el transporte público de pasajeros, porque ponía en discusión algo que hoy se discute un montón en el mundo, que es los mecanismos de emergencia civil, que deben operar en tiempo y forma frente a un evento de estas características. Es decir, uno podría tomarlo como mojón de muchas cuestiones que después se discutieron, y también como lo que fue, una verdadera tragedia. Gustavo Farabolini escribió un libro, primero una crónica muy recomendable en la revista que se edita vía web Anfibia, y después un libro que se llama El Puente de las Ánimas, y que retrata la vida de las personas que se subieron a ese colectivo, y también retrata, obviamente, con la mirada que le brindó el tiempo, el paso del tiempo, la reconstrucción de las familias, de esas historias y de los héroes que tuvo también esa tragedia. ¿Cómo te va, Gustavo? Bien, bien, Héctor, un gusto estar en tu Gracias programa. por haber venido. Por favor. Cuando yo leí tu nota, aquella nota que publicaste hace ¿cuántos años ya? La de Anfibia, y debe hacer 4 años por lo menos. 4 años que hacías hincapié en el Tata Escobar. Claro, se llamaba El Héroe del Río. El Héroe del Río, aquel isleño que escuchó el estruendo sobre el río, la noche conmovida por ese estruendo, y la pulsión que lo llevó a lanzarse al río en su canoa, en su embarcación, y terminar siendo un héroe. Contame qué pasó. Bueno, el ómnibus de la empresa Helvecia llegaba hasta San Javier en ese horario, salía a las 6 de la tarde de Santa Fe, algunos otros llegaban hasta Santa Rosa Calchines. Ese iba hasta San Javier, viernes 6 de la tarde era horario pico, estaba lleno de gente. La capacidad del ómnibus no superaba las 40 asientos y iban más de 60. Salió a las 6 de la estación Belgrano recién inaugurada, y en el arroyo Leyes, bueno, por algunas causas que en el libro yo las planteo como hipótesis, pero no doy ninguna respuesta, cayó a las aguas, primero dio una especie de trompo, cayó sobre una de las barandas, se bamboleó y quizás por el peso de la gente cayó en una picada. Murieron 55 personas y sobrevivieron 6. Y el hecho se hizo, como vos dijiste, conocido en la zona, incluso en la región latinoamericana, porque más allá de la cantidad de muertos, que fue muchísima, el hecho de morir todos adentro de un ómnibus, ¿no es cierto? Se salvó una beba que flotó por la bombacha de goma, tenía en ese momento 1 año. El Tata Escobar, junto con otros 4 o 5 pescadores, salieron espontáneamente. El Tata la confunde con una muñeca y como ve que se mueve, la rescata. Y ese hecho yo creo que fue el que le dio trascendencia, incluso salió en Clarín, La Nación, en ese momento estaba la revista Skew, en todos los medios. Así fue el hecho, digamos, simplificado. Con historias particulares, 61 historias que vos intentaste reconstruir, algunas con más datos, otras con menos. Por ejemplo, el caso, quiero que lo cuentes vos, de este pasajero que se perdió de arribar al colectivo en la Belgrano,
se tomó un taxi hasta una parada que tenía el colectivo cerca de lo que sería Canal 13. Sí. Corregime vos, por favor, Gustavo. ¿Y qué pasó? Claro, en realidad la decisión editorial mía fue, después de haber hecho muchas entrevistas, investigaciones, haber consultado fuentes policiales, judiciales y los medios periodísticos de ese momento, no seguir a todos al revés. Como el hecho fue tan trágico, yo cada vez que te entrevistaba a un familiar de una persona era muy, muy duro. Entonces me centré en la historia de los sobrevivientes. Así que el libro tiene una parte donde yo cuento más o menos lo que pasó en base a testimonios y después hago el seguimiento en una especie de lo que se llama road movie, película en ruta, donde yo me pongo como personaje y voy buscando a los 6 sobrevivientes. En uno de los capítulos, yo le llamo La Suerte, hay cantidades de personas que no viajaron. Esa persona es Chiquita Zorati, ella llegó tarde al terminal, se subió un taxi y le dijo sígalo. Cuando llegan a Boulevard, ahí había una barrera, Boulevard, perdón, y Vélez Sarsfield, que era como una chapa. El ómnibus pasa, baja la barrera, el chofer del taxi le ofrece dar una vuelta y llegar lo mismo. Y ella le dice, no, tomo el Ruiz de las 7. Y se salvó. Y un senador, por ejemplo, Wanges, del departamento de Garay. Sí, pero hay otras. Él había comprado el boleto. Sube al ómnibus y ve que era el ómnibus de los más viejos, que lo estaban por cambiar, lleno de gente, y le dice al chofer, lo increpa, le dice, ¿cómo ponen este ómnibus? Bueno, el chofer no tenía nada que ver. Y se baja. Él se baja, trata de convencerlos a 2 o 3 del Besia, uno Héctor Bertoya, que es el que aparece en la foto de la revista así, con medio cuerpo afuera, que era un excelente nadador y no pudo salir. Cuando él baja, un novio, digamos, iba a ver a su novia a Santa Rosa de Calchines. Un santafesino. Un santafesino. Y cuando baja el senador, le dice al chofer, vos no me dejaste subir, pero ahora si tenés uno menos yo puedo. Y él subió y nunca llegó a verla a la novia, que incluso la novia, dicen que después nunca tuvo novio, no se casó. Así que bueno, hay un montón de historias que se tejen alrededor de esa tragedia. La muñeca que parecía flotar tras el estruendo de la caída del colectivo en las aguas del Leyes, que en definitiva era una bebita de 1 año que flotó como contaste vos, excepcionalmente por la bombachita de goma, y que Tata Escobar rescata cuando la ve incluso cabecita hacia abajo, es Alicia Poncelas. Sí. Alicia Poncelas, la podemos saludar porque tenemos una comunicación vía Skype con ella. Esto de la tecnología permite estos gustos, así que nos ponemos en contacto. Alicia, buenas noches, ¿cómo te va? Te saludamos desde Santa Fe, de Zona Crítica en Veo, Santa Fe. Buenas noches, ¿cómo están todos? Muy bien, muy bien. Aquí con Gustavo Farabolini, escritor, autor del libro El Puente de las Ánimas, compartiendo esta historia trágica donde han pasado 49 años, donde todavía los isleños, los costeros, los capitalinos siguen recordándola y siguen inmediatamente asociando a esa tragedia con la bebé de la bombachita de goma, que fuiste vos, que eras vos, y que obviamente te debe remover un montón de sentimientos, fechas como estas en el calendario. Hoy hablaste con muchísimos medios santafesinos y sería interesante que nos puedas, al final del día, de este día muy agitado seguramente para vos, una reflexión sobre eso que pasaste, que viviste. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Realmente, mira, son muchas emociones encontradas. Realmente sí, fue un día agotador, es verdad. Bueno, con todas las actividades mías, más que me llamaron de todos lados. Pero bueno, estoy re agradecida de que ustedes se acuerden siempre, a pesar de los años que han pasado. Eso es increíble, ¿no? Pero bueno, la verdad que de mi historia mucho no puedo contar porque ya que tenía 1 año, ¿no?, de edad y no tengo memoria. Pero bueno, como les dije a otros medios, tuve mi mamá adoptiva, que es la hermana de mi mamá biológica, que siempre me contó la verdad. Y bueno, sé de mi historia,
sé de todo el cariño que la gente tiene hacia mí y eso realmente es reconfortable. Tuviste un encuentro hace 12 años con Tata Escobar, un encuentro que forjó Juan Trento, el periodista Juan Trento. Conociste al héroe, como lo definió Gustavo Farabolini, que está en el estudio con nosotros, el héroe de aquella noche. Contanos cómo fue esa experiencia. El Tata ha fallecido, lamentablemente, pero obviamente el recuerdo, el impacto de aquel momento te debe quedar bien grabado, Alicia. Sí, sí, la verdad. Bueno, saludo a Gustavo. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Bien, Alicia, un gusto. Un gusto, ¿cómo estás? Bueno, mira, con respecto al Tata, en el 2007 fue el primer encuentro que organizó, digamos, Juan Trento, ¿no? Porque en realidad yo lo quería conocer, pero no sabía bien cómo llegar a él. Y ahí empezó todo, digamos, empezaron los medios a llamarme y bueno, y es como que se despertó la historia. Y después, bueno, después de unos años, justamente Gustavo fue el que me contactó y bueno, y así cada vez se fue hablando más de la historia y bueno, y ahora la gente es como que resurgió todo, ¿no? ¿Qué relación tenés con el río, con el agua? ¿Tenés una relación traumática? ¿No tenés ningún problema respecto a esa relación? ¿Qué ha impactado de aquella experiencia tan negativa en vos en este presente? ¿O en los años posteriores al hecho? Con respecto al agua, no, ya me preguntaron varias veces, hicieron esa pregunta. Nunca tuve problemas. Inclusive sé nadar y bueno, el río no me causa impresión para nada, nunca tuve problemas al contrario, de estar en las piletas. Lo que sí tengo respeto por el mar, eso sí, pero tampoco es una cosa traumática, no me quedaron secuelas de eso. ¿Pudiste tener contacto, bueno, con Gustavo tuviste contacto, antes con Juan Trento? ¿Pudiste tener contacto, Alicia, con los otros sobrevivientes en algún momento de tu vida? Mira, con el único que conozco es Rodolfo Ramos, que cuando hicieron el reconocimiento en el 2014-2015 hicieron un reconocimiento en la legislatura, ¿no? De los sobrevivientes. Y ahí lo vi esa vez nada más. Fue un ratito que me lo crucé a Rodolfo Ramos y después sí con familiares de sobrevivientes, eso sí, tuve contacto, pero sobrevivientes directos no. Hay como una especie de mojón psicológico que uno podría decir, a partir de una situación que pude superar en tal momento de mi vida, se suele decir, volví a nacer y volví a empezar o empecé una nueva vida. Vos, a partir de esta experiencia que vos no tenés conciencia, porque eras muy bebé, tenías 1 año de todo lo vivido, ¿te dio de alguna manera fortaleza? ¿Fue como una especie de músculo secreto para seguir adelante el haber atravesado un momento tan crítico y el haber sobrevivido? Digo, desde el punto de vista incluso hasta religioso, el punto de vista mental, el punto de vista psicológico. ¿Fue para vos esto un impulso en tu vida, esta experiencia que te contaron en definitiva porque no tenés un recuerdo de ella? Yo soy soy muy creyente, ¿no? Y bueno, yo creo que Dios hace las cosas, todo tiene el porqué, ¿no? Todo tiene un porqué. Bueno, eso es mi opinión personal. Pero, a ver, no sé, yo siempre le pido a Dios que me des la fuerza y bueno, yo como me aferro a eso, es como que siempre me dio resultado, ¿no? Pero siempre, digamos, me da la fuerza para seguir adelante en distintas situaciones que me han pasado en la vida. Mis amigas siempre me dicen que sí, que yo soy algo especial, qué sé yo. Yo no me considero eso para nada, pero bueno,
Hay personas que por ahí me consideran más allá en Santa Fe como un milagro y eso, y bueno, pero bueno, yo soy una persona normal, absolutamente normal, con mis virtudes y mis defectos, y lo que sí que, digamos, soy creyente, eso sí. La última pregunta, que tal vez debió haber sido la primera. ¿Por qué estabas arriba de ese colectivo hace 49 años? ¿A dónde iba tu mamá? ¿Desde qué lugar hacia dónde iba, Alicia? Mira, nosotros íbamos a buscar a mi bisabuela Albesia, justamente, ese viernes. Y íbamos puntualmente a buscarla para que ya se quede para las fiestas con nosotros, porque nosotros vivíamos en Don Bosco, en el barrio de Don Bosco en Santa Fe. Y bueno, y era eso, ese era el objetivo, buscarla para que pase las fiestas con nosotros. Te agradezco mucho, Alicia, tu tiempo, la comunicación, tus ganas de volver a contar esto, que lo contaste muchas veces durante el día, y te mando un cariño enorme y gracias de vuelta por la comunicación. No, por favor, gracias a ustedes. Muchas gracias, muchas gracias. Saludos. Buenas noches. Saludos, Gustavo. Chao, hasta luego. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias también a la producción que conectó vía Skype a Zona Crítica con Alicia Poncelas. Yo tengo algunas cosas para agregar respecto Todas las que quieras. a esto, que es lo siguiente. Alicia, ella dijo, bueno, que su tía, la que fue la mamá adoptiva, le contó de la tragedia. Pero en realidad el padre adoptivo le retaseaba hablar de ese tema. Trataba de no hablarlo. Cuando yo la entrevisté, ella es como que empezó a hablar del tema. Incluso no se lo había contado a ningún compañero de escuela ni nada. En ese lapso, que fueron varias entrevistas, que me costó mucho, el padre adoptivo muere y ella es como que cambia. Empieza a asumir, le cuenta a sus compañeros de escuela, que vos imaginate, vos convivís 5 años y no saber nada. Y ahí es como que adoptó como una figura de heroína. Está bien, ella es una persona normal, pero ella también da cursos de angiología, hace como ese tipo de ayudas que tienen que ver con la religión. Y por lo menos de las entrevistas del libro, ella siente que Dios estuvo por algo ahí para salvarla. Entonces, dos cosas. Por un lado, tiene una visión para mí bastante mística de la vida, igual que Rodolfo Ramos, que es otro de los que se salvaron y dieron testimonio. Y a su vez, el hecho de asumir, para mí, le dio como un cierre a su vida, como es por ahí, no sé, debo decir, un hijo desaparecido que encuentra a su familia, pero no es porque yo haya estado en eso, ¿no? Pero yo creo que cambió algo en su vida el haber asumido eso, que lo tuvo más o menos oculto durante 40 años. El Puente de las Ánimas, hay toda una leyenda, vos también te encargás de comentarlo. Bueno, contalo vos, ¿por qué el Puente de las Ánimas? ¿Por qué? No quiero agregar nada. No, está bien, es una pregunta que me hago, se la hice a todos los entrevistados, que deben haber sido 50, nadie le dice el Puente de las Ánimas. La revista sí titula Desastre en el Puente de las Ánimas, esa revista que estamos viendo. Veíamos la tapa de la revista. Claro, el tema es así. Digamos, hay como 3 hipótesis que abonan por qué llamarlo así, que es, que incluso 2 de ellas me motivaron a escribir el libro. Hay gente en el Leyes que las noches de luna llena ve el ómnibus debajo del agua, y ese ómnibus lo sacaron. O sea que para mí no está. Ay, mira, Gustavo. Desastre en el Puente de las Ánimas. Yo todas las entrevistas le preguntaba religiosamente acá si lo conoce como el Puente de las Ánimas. No. Después entrevisté a un pescador que dice que las noches sin luna, que no son fines de semana, que están en silencio, siente voces de niños y adultos que lo llaman, que son los ahogados. Y la tercera o cuarta cuestión, la nieta del ingeniero Oki Uranga, que fue otro de los salvadores. El Tata Escobar la saca a la nena prácticamente muerta, el ingeniero Oki Uranga viene de la otra orilla y él se la alcanza de canoa a canoa y le dice, tome ingeniero, usted que sabe más, y él le hace reanimación. La nieta me contó que el abuelo decía que en el remolino que quedó donde cayó el ómnibus están las almas o las ánimas en una especie de eterno purgatorio porque tuvieron una muerte así violenta y no esperada. Y también pasó que
Era un día de esos calores santafesinos de verano, con humedad. A los pocos minutos de que ocurrió el accidente se levantó un viento, un frío y llovizna a la noche, que también algunos dicen que cuando muere gente ahogada ocurre ese fenómeno. Entonces hay, digamos, para el que cree en eso, evidentemente mucha gente lo ve, hay ánimas en un purgatorio dando vueltas, por eso sería el puente de las ánimas, como una respuesta. Los que se salvaron, los otros 5, más allá de Alicia, ¿se salvaron por una cuestión absolutamente azarosa, por destreza física, por una combinación de ambas? Bien, mirá lo que son las cosas, lo que son las madres. De los 6 sobrevivientes, hay un testimonio de una de las que se salvó, una mujer de 48 años, que testimonia ante la revista así. Ella se salió por la ventana sin querer. Que la ve a la mamá de Alicia, que la arropa con una mantita, se persigna y la tira por la ventanilla cuando se estaba hundiendo. Ella tenía al lado los 2 hijos mayores y el esposo. La madre del jugador de Colón, Mántaras, Ramón Mántaras, iba con un hermano de 12 años. Hace lo mismo, lo toma y lo tira por la ventanilla y lo salva. 2 madres salvan. Después, la persona de 48 años se salva porque se salva. Rodolfo Ramos, el de 14 años, que ahora tiene 64, 65, es un artesano que lo pueden ver en la Plaza de los Artesanos en Boulevard todos los domingos. Él me contó, él pensó que caían en un charco, no sabía que era el puente, pensó que era un charquito. Lo mismo, él empezó a buscar la ventanilla, se cortó las manos porque agarró vidrio, se agarró una cortina y salió. Y como él pensaba que era un charco que tenía 1,2 metros, empezó a patalear como podía y no llegaba más, eran 16 metros porque cayó trágicamente en el lecho del río. Claro, en el canal. El canal, que es muy angosto. Todo el resto del lecho tenía 5 metros. Cayó donde tenía 16 metros. Y él, bueno, cuando ya estaba desfalleciente, saca la cabeza del agua y trata de agarrarse de uno de los pilares, pero tenían, imagínate el musgo que tienen. Y el Tata Escobar venía con 2 salvados, agarrados de la canoa, y lo ve, y cuando llega ya estaba hundido. Y mete la mano y lo agarra de los pelos y lo saca. Gustavo, nos quedamos sin tiempo. Bueno. El libro de Gustavo se puede conseguir en varias librerías. En todas las de Santa Fe, las de la peatonal y las Muy alternativas. recomendable porque está muy bien escrito, además, muy bien escrito. Muchos llamados incluso no pudimos atenderlos, muchos mensajes. Muchas gracias por lo de Palo Oliver, por lo de Gustavo, por el recuerdo de los 49 años de la tragedia de Leyes, por el contacto con Alicia Poncelas, la sobreviviente, la niña de la bombachita de goma. Nada, a los que quedaron con ganas de seguir escuchando esta historia, leyendo esta historia, sobre esta historia, hay un montón en internet, hay un montón de entrevistas a Gustavo en YouTube o en otros lugares, así que hay una nota fantástica en la revista Anfibia que la recomiendo, así que nada, todo está ahí al alcance de todos ustedes para poder seguir conociendo un poco más de esta tragedia. Gracias, Gustavo. Gracias, Héctor, a vos. Nos vamos. Nos quedó un corte, no importa, lo vamos a reprogramar para la próxima semana. Nos quedamos sin nada de tiempo. Muchas gracias. Nos vemos el próximo miércoles en vivo en la pantalla de Veo Santa Fe. Chau.